está listo, revisamos los números, las historias que hay detrás de cada uno de ellos. Esto es Impacto Económico, que se inicia a través de la señal de Telesur. Acompáñanos. Revisamos hoy el contexto en el cual vemos los números y el impacto económico de las medidas unilaterales de Washington contra Cuba y también contra Venezuela. Revisamos Bolivia, que aboga por la continuidad de las políticas sociales al impulsar la reelección del presidente Evo Morales. La ciudadanía apuesta por el desarrollo de acciones para reducir la pobreza en el país andino. Y hablamos de Sudáfrica porque el partido histórico de Nelson Mandela se coloca a la cabeza de las elecciones generales del país. En 360 hacemos un balance de estos comicios, revisaremos cómo se encuentra la economía más desarrollada de todo el continente africano. La República de Cuba continúa el proceso de resistencia al boicot financiero estadounidense ampliado en 2019 con nuevas medidas. A lo largo de 60 años, el país acumula pérdidas económicas que han afectado sus industrias y también la cotidianidad de la población. En contexto, ampliamos información sobre los efectos de las medidas unilaterales de Washington contra La Habana. En el arranque del año 2019, la industria de la producción de la carne porcina de Cuba se vio impactada negativamente por el bloqueo estadounidense y sus aliados internacionales. El gobierno cubano afirma que Brasil y Argentina no enviaron cargamentos que ya estaban contratados de piensos esenciales para alimentar el ganado porcino. La medida fue tomada sin esclarecer las razones y ocasionó la disminución de los aportes de carne en 56.000 toneladas. También causó el deterioro del peso promedio de los cerdos recién nacidos por la mala alimentación y aumentó el índice de mortalidad en la especie. En 2018, a pesar de la baja disponibilidad de alimento importado para el ganado porcino, Cuba logró una producción total de 198.974 toneladas de carne, superando la meta prevista. Para el segundo semestre de 2019, voceros del Grupo Empresarial Ganadero mantienen una ofensiva para recontratar a todas las formas productivas del sector cooperativo campesino con potencialidad para criar cabezas de ganado porcino. Aunado a ello, el gobierno de la Casa Blanca recrudeció el bloqueo criminal contra Cuba, específicamente el vinculado con la intervención de los productos, es decir, la inversión de extranjeros, reactivando luego de 23 años el título tercero de la ley Helms-Burton. Veremos de qué se trata esta medida que sale a la luz con el argumento de estrangular a la economía de Cuba debido a que ha apoyado al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. De acuerdo a voceros del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, la entrada del capítulo tercero de la ley estadounidense Helms-Burton busca aplicar en una dimensión extrema el bloqueo financiero y económico contra Cuba. Prevén que las medidas ahuyenten la inversión extranjera a la isla, mediante un efecto pernicioso que infunde temor a sectores económicos que intenten comercializar con La Habana. De hecho, a la mayor de las Antillas se le ha impuesto un código elevado de riesgo país. La denominada ley Helms-Burton autoriza a nacionales estadounidenses a presentar ante tribunales del país norteño demandas contra extranjeros por un supuesto tráfico con propiedades luego de la nacionalización en 1960. Al respecto, en el mes de marzo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que la ley Helms-Burton constituye una agresión a la independencia y dignidad del país, representa el anhelo anexionista y colonial de la Casa Blanca, y pretende provocar el cambio del sistema político y económico de Cuba. Un informe presentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba a finales de 2018 da cuenta de las pérdidas económicas a gran escala que ha padecido esa nación y sus pobladores producto de las políticas unilaterales de Washington. Lo revisamos. De acuerdo a cifras del gobierno de La Habana, los daños económicos acumulados por el bloqueo de Estados Unidos durante 60 años superan los 933.678 millones de dólares. Por ejemplo, entre abril de 2017 y marzo de 2018, las industrias cubanas vinculadas con la química, el reciclaje y la producción de metales se vieron restringidas para adquirir equipamientos tecnológicos y sumaron más de 50.400.000 dólares en daños. El bloqueo de Washington también impidió a Cuba adquirir medicamentos de primera necesidad para quimioterapias, equipos de cirugía robótica y de detección de enfermedades tempranas, medicinas para tratar enfermedades bacterianas
y dispositivos para atender afecciones cardíacas y pulmonares. En materia de educativa, persisten dificultades para costear fletes del traslado y costos de útiles escolares, material docente y otros gastos de dotación escolar, mientras que 1 de cada 9 personas fue afectada por el déficit de alimentos entre 2014 y 2018, pese a los esfuerzos en materia de subsidio y distribución alimentaria. Por otra parte, el año pasado la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, impuso una multa de $1.190 millones a una compañía asiática, fabricante de uno de los equipamientos más usados en el sistema de comunicaciones de Cuba, impidiendo al país el acceso a redes de Internet. También Venezuela recibe sanciones unilaterales de Washington. Lo denunció el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza. Ha dicho que son medidas que buscan ahogar la economía del país suramericano. El funcionario también citó una publicación del Departamento del Estado norteamericano borrado hace horas después de que se considerara como una confesión de las acciones arbitrarias contra Venezuela. En contexto, ampliamos mucho más de este impacto de medidas coercitivas de Washington. En septiembre de 2018, el experto independiente de las Naciones Unidas, Alfred Maurice de Zayas, aseguraba que las medidas coercitivas estadounidenses contra Venezuela obstruyen el acceso al financiamiento externo y pagos internacionales del país suramericano. También tiene como principal meta impactar el funcionamiento normal del aparato productivo nacional, creando una reducción de la oferta de bienes y servicios locales. Venezuela había conseguido en los últimos años establecer un modelo de gestión que gozaba con reconocimiento de agencias de la ONU por las mejoras en materia social a la población. Sin embargo, desde diciembre de 2014, el Congreso de Estados Unidos estableció una hoja de ruta de medidas coercitivas unilaterales acompañado por países aliados. Esta situación impuso a Venezuela una guerra económica que ha causado el deterioro sistemático de la población venezolana en el acceso al sistema de salud, cuando el derecho había sido reivindicado con el modelo de protección social. Igualmente se confiscaron a Venezuela activos físicos y financieros, en el marco de una estrategia de socavamiento de la soberanía nacional y de saqueo progresivo, y se obligó al país a reducir sus ingresos por exportación petrolera, siendo esta una de las principales fuentes de divisa. Y las sanciones unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela resultan una realidad que el propio gobierno estadounidense ha reconocido. En concreto, son medidas que Washington ha traído y ha repercutido de forma negativa en instituciones financieras de Venezuela y también en su principal industria PDVSA, en el acceso a sus cuentas, fondos y activos soberanos con los que el Estado venezolano atiende a la sociedad y sostiene los problemas y los sistemas de protección a la sociedad. En un resumen informativo que el Departamento de Estados Unidos publicó el pasado 23 de abril y que fue borrado horas después, la administración Trump reconoce que ha tomado 150 medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, al menos desde 2017. Estas acciones consisten en una ofensiva de órdenes ejecutivas que buscan el socavamiento de la institucionalidad venezolana. En esa línea, las instituciones del Estado venezolano encargadas de las finanzas del país, de las actividades de comercio internacional de diversas índole y la principal empresa del Estado venezolano, Petróleos de Venezuela, PDVSA, son las más afectadas con las medidas coercitivas de Washington. En consecuencia, se ha visto impactada notablemente la relación de Venezuela con la banca privada, los mercados de deuda y otras instituciones financieras internacionales, las cuales han formado parte sustancial de la agenda de cerco y asfixia que conduce la administración de Trump. Las sanciones ilegales contra Venezuela se agudizaron después de que la administración Trump apoyó al diputado opositor venezolano Juan Guaidó, quien el pasado 23 de enero se autoproclamó de manera ilegal como presidente interino de Venezuela. En ese contexto, poco después el gobierno estadounidense emitió sanciones contra Petróleos de Venezuela, que implican el bloqueo de $7.000 millones en bienes y $11.000 millones en exportaciones petroleras para este año. Asimismo, estas medidas coercitivas significan que PDVSA presenta dificultades para la importación de diluyentes y otros aditivos que le permiten seguir exportando su producción y así sostener el nivel de ingresos del país. La medida también repercute negativamente en el comercio doméstico del combustible al privar al país de la importación de aditivos para el combustible y la mezcla del crudo extrapesado venezolano. De igual modo, estas medidas coercitivas estadounidenses trascienden la temática económica y trastocan los derechos humanos del pueblo de Venezuela en distintas formas. Aquí lo presentamos.
El bloqueo económico estadounidense ha impedido a Venezuela comprar medicamentos sensibles para la población y también ha ocasionado la retención de fondos que el Estado destina a sus proveedores. Una orden de compra del Fonden por 1.171 millones de euros para importar albumina humana, inmunoglobina, fue bloqueada. Por esta acción arbitraria se afectó a 5.859 personas que padecen hemofilia y síndrome Guillain-Barré. También fueron bloqueados 781.219 euros para la compra de reactivos de sangre, afectando a 2.586.106 pacientes y 123.000 más que necesitan transfusión. En febrero de 2019, Venezuela realizó desembolsos para adquirir vacunas contra la meningitis, rotavirus e influenza. Los pagos intentaban llegar a la Organización Panamericana de la Salud, pero fueron devueltos por el Novo Banco, con sede en Portugal. El bloqueo afectó la disponibilidad de vacunas para 2.600.000 niños y niñas venezolanas. Por otra parte, mientras que Colombia intentó forzar una supuesta ayuda humanitaria en Venezuela, el gobierno de ese país en mayo del 2018 bloqueó la entrada a Venezuela de 15 contenedores con 25.210 cajas de alimentos, destinados a los comités locales de abastecimiento y producción, conocidos como CLAP. Y las continuas órdenes ejecutivas del gobierno estadounidense y las maniobras de cerco y asfixia que de ellos derivan han traído un conjunto de pérdidas, daños económicos significativos y confiscación ilegal de una enorme cantidad de recursos en la banca internacional. Citamos algunos casos de inmediato. Sanciones unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela también impiden al país suramericano mantener cuentas en dólares y en euros. La mayoría de los bancos corresponsales han cerrado las cuentas a las principales instituciones financieras nacionales con miras a forzar una situación de aislamiento financiero con relación al sistema financiero internacional, y los más afectados con estas medidas son el Banco Central de Venezuela, el Banco de Venezuela, el Banco de Desarrollo Social de Venezuela, conocido como Bandes, y otras entidades financieras venezolanas. Medidas coercitivas de Washington que no se detienen allí. El asedio viene desde todos los frentes. Actualmente Venezuela tiene un total de 5.000 millones de euros blanqueados en la banca internacional. Detallamos los montos bloqueados en diversas organizaciones financieras. En el Banco de Inglaterra, 1.359 millones de dólares. En Citibank, 196 millones de euros. En Glenstein de Londres, estamos hablando de 453 millones de euros. En North Capital, 238 millones de euros. En Novo Banco, 1.543 millones. Y también en Sumitomo, 415 millones de euros. Así estamos viendo los números y también la realidad que se vive con estas acciones injerencistas de Estados Unidos, tanto en Venezuela como Cuba. La economía de Bolivia también es otro de los aspectos que revisamos a continuación en nuestro impacto económico, pero antes vamos a una pausa. Al volver tendremos todos los detalles. Acompáñanos. Seguimos revisando mucho más. Vamos a Bolivia. Faltan pocas semanas para dar inicio a la campaña electoral de esas presidenciales que están allí. Actual mandatario y también aspirante a la reelección, Evo Morales, ha dinamizado la economía del Estado plurinacional y ha elevado la calidad de vida de los pobladores. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, ha presentado una investigación sobre ese particular que aquí compartimos. De acuerdo a la unidad de debates del CELAC, gracias a la política de nacionalización de empresas estratégicas entre 2006 y 2017, Bolivia obtuvo ingresos equivalentes a 74.000 millones de dólares. Esta situación contribuyó a disminuir el índice de la pobreza de 59,6% a 16,8% entre 2005 y 2015. Asimismo, se mejoró el acceso de la población a servicios básicos como electricidad y agua, a 93% y 90% respectivamente. En cuanto a la educación, el porcentaje de bolivianos que asistió a la escuela secundaria aumentó a 58,2%, lo cual contrasta con el 42,7% de hace 12 años. Otro sector que se vio fortalecido con la política de redistribución de ingresos del gobierno fue el de la salud.
En los últimos años, el presupuesto sanitario pasó de 4,9% al 6,4% del Producto Interno Bruto y la mortalidad infantil se redujo de 46 cada 1.000 nacidos a 28 cada 1.000 nacidos. También las nacionalizaciones generaron unos 670.000 nuevos empleos en el país. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció buenas noticias sobre el comportamiento financiero de la estatal Petróleos Mexicanos y su nivel productivo. De acuerdo al primer mandatario mexicano, por primera vez en una década, Pemex no contrajo deuda y defendió su proceso de recuperación productivo. En enero de 2019, la producción se había reducido en 300.000 barriles para ubicarse en 1.625.000 barriles diarios. Sin embargo, la caída se detuvo y la producción se elevó a 1.700.000 barriles. AMLO fustigó a las calificadoras que no consideran el rescate de Pemex en lo que va de gestión actualmente. También rechazó que en el pasado las calificadoras no cuestionaran las estrategias de Pemex y que, contradictoriamente, ahora destaquen que la empresa es una de las más endeudadas. Tiempo de nueva pausa en Impacto Económico. Al volver, revisamos qué sucede en Sudáfrica. Hubo elecciones, pero ¿cuánto puede cambiar el panorama económico del país de ahora en más? Ya le contamos, acompáñanos. En la economía 360 miramos a Sudáfrica. El Congreso Nacional Africano, partido histórico de Nelson Mandela y del actual presidente Cyril Ramaphosa, se coloca a la cabeza de elecciones generales de ese país con 36% de los votos escrutados. Hacemos entonces un balance de estos comicios. También revisamos cómo es esta una de las economías más desarrolladas, diversificadas y competitivas del continente africano. Igualmente, uno de los países que forma parte del grupo de economías emergentes que más destaca a nivel global. Lo tenemos presente y también vamos a mostrarlo y compartirlo junto a ustedes. Con el 36% de los votos escrutados, el Partido Congreso Nacional Africano, partido histórico de Nelson Mandela en Sudáfrica, encabeza las elecciones legislativas celebradas este miércoles con el 54,65% de los votos, que supera a la centrista Alianza Democrática, principal fuerza de oposición, que obtiene 24,83% de los votos. En tercer lugar se ubica el partido de izquierda radical Combatientes por la Libertad Económica, que obtiene 8,88% de las actas. En medio de los comicios con mayor participación democrática, con el concurso de 48 partidos, estos primeros resultados manifiestan el apoyo popular que tiene el partido de Nelson Mandela y del actual gobierno que ha estado en el poder desde 1994. Recordemos que Mandela fue el primer presidente negro en Sudáfrica y el primero en ser elegido democráticamente. Mandela gobernó el país desde 1994 a 1999, periodo en el que logró establecer una sociedad más justa a través de un programa de crecimiento, empleo y redistribución. De esta manera, acabó con el apartheid, que era muy desigual entre blancos y negros. En 1999, decidió abandonar la presidencia y no concurrir a la reelección. Desde entonces, es la imagen de Sudáfrica y analistas consideran que volvió a su patria el gran representante del continente africano, especialmente tras el fin del apartheid. Actualmente, Sudáfrica es la mayor economía del continente africano. Depende principalmente del sector minero, así como los sectores agrícola y financiero, al tiempo que alberga el 75% de las principales empresas del continente africano. Este país es el mayor productor y exportador mundial de oro, platino, cromo y manganeso, y posee el 80% de las reservas mundiales de carbón. Además, con probables reservas de petróleo y gas frente a las costas del Océano Índico. También tiene industrias manufactureras y es líder mundial en fabricación de material rodante ferroviario. En 2017, la consultora Pricewaterhouse colocó a Sudáfrica dentro de los 3 únicos representantes africanos en el listado de las 32 principales potencias económicas en 2030. Asimismo, Sudáfrica es miembro importante de los BRICS,
una asociación económica comercial que también está compuesta por China, Rusia, la India y Brasil, quienes en conjunto representan el 40% de la población mundial y el 28% del PIB mundial. Y Estados Unidos sigue siendo noticia porque continúa aplicando medidas coercitivas, esta vez a Irán. El presidente estadounidense Donald Trump ha impuesto nuevas sanciones contra el gobierno de Teherán, centradas esta vez en el estratégico sector de los metales industriales que proporcionan ganancias en moneda extranjera para la economía iraní. Tenemos los detalles, aquí los presentamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impuesto este miércoles nuevas sanciones contra Irán, centradas en el sector de los metales industriales, la mayor fuente de ingresos por exportaciones de la República Islámica después del petróleo. La orden ejecutiva publicada por Trump afecta a las industrias de hierro, el acero, el aluminio y el cobre, que suman el 10% del valor de sus exportaciones, según un comunicado de la Casa Blanca. Las nuevas medidas coercitivas de Washington generan rechazo en el pueblo iraní. No solo a mí, todo el mundo está preocupado por las sanciones. Solo rezamos para que todo llegue a su fin, porque todos están siendo perjudicados por las sanciones. Todos están afectados de acuerdo con su situación. No es la primera vez que Estados Unidos impone medidas unilaterales a Irán. Recordemos que el pasado 2 de mayo, Washington activó las sanciones contra el crudo iraní, que impiden a Teherán vender su petróleo. Asimismo, en noviembre del año pasado, la administración de Trump puso presión al sistema financiero SWIFT para que desconectara al Banco Central iraní. Llegamos al cierre de la jornada, revisamos también cómo se estuvieron manteniendo los indicadores financieros precisamente este jueves. Revisamos aquí, junto a ustedes traemos la imagen gráfica que nos ayuda a entender qué está sucediendo. Petróleo intermedio de Texas, así lo vemos, marcó $61.88 durante esta jornada, una pérdida de 0.11%. Vemos también el barril Brent, es el que trae la referencia para el territorio europeo, se ubicó, así como lo pueden apreciar, $70.20 el barril. También este estuvo subiendo 0.11%. Y revisamos, como de costumbre, petróleo venezolano crudo que se ubica en 441.46 yuanes el barril. Así lo hemos visto en el transcurso de la semana. Hay mucho más que queremos compartir. Lo hacemos también en redes sociales. Nos puede seguir Telesur, Impacto E, Yosmani Telesur y Telesur TV. Mucho más que nos puede enviar, retroalimentarnos con información, lo puede hacer por las cuentas, también por nuestra dirección de correo electrónico que ya tienen en pantalla. Así que nos vemos más adelante en la programación de Telesur. Hasta entonces.